Un, dos. Sí, sí. Ya entró una persona, ¿listo? Ahorita ¿y tú cuál es el curso que tú o manual? Toca manual. Sí.
Recording in progress. Listo, perfecto. Listo, ¿no? Tranquilo. ¿Necesitan algo más? Las diapositivas, pues la verdad es que no. Ellos no tienen tiempo para contestar. ¿Listo? Bueno, listo cuando su merced me indique. Sí, sí. Bueno. ¿Vas a estar por ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Para que la cámara me vea? Sí. Por ejemplo, esa imagen de la cámara está para que le tomen así, así. Sí. Esa imagen porque se ven las banderas. Bueno, cuando ustedes indiquen. Sí, perfecto. Bien, buenas noches a todos ustedes. Les agradezco mucho pues la atención. Sé que es la última jornada del día de hoy, es la última presentación antes de irnos a un compartir que tengo entendido el Congreso está organizando con un grupo vallenato. Entonces, claro, fiesta mata la academia. Eso sí, díganlo a uno que dicta clase los viernes de 8 a 10 de la noche. El muchacho está esperando que uno diga que nos vamos para irse a la primera discoteca. No es por la hora, no es por el día, es por el espacio, ¿no? Entonces, obviamente uno entiende que a esta hora se presenten menos personas acompañando en las aulas, pero les agradezco a ustedes que fielmente me acompañan. ¿Me repite su nombre, mi doctor? Sí, señor. Fabián González, soy moderador de esta sesión. Bien, mi doctor Fabián, le agradezco mucho que me haya servido de moderador. Me agrada mucho tener un compañero de la Universidad Libre aquí que me acompañe, egresado también de la promoción 96, de las primeras promociones de la universidad. Y para mí es un orgullo tener un par como su merced que me haga la retroalimentación a mi presentación. Mi presentación pues va con una serie de reflexiones personales a propósito de una tesis de investigación que comenzamos hace ya 3 años. Misteriosamente comenzó el mes de la pandemia. Misteriosamente digo porque empezamos a evidenciar una serie de procesos y problemas que se presentaban al interior de unos elementos que no deberían presentar problema. Digo, cuando uno tiene un problema en Bogotá, por acceso a la información, es muy fácil de resolver, derecho de petición, tutela, ¿cierto? O sea, activar todo el mecanismo que está diseñado para ello. Pero una estudiante mía me pidió que quería hacer una tesis sobre los problemas de ineficiencia, ineficacia, que son dos conceptos distintos, entre la administración pública del departamento donde ella vivía y la administración local de la ciudad donde ella nació, que en este caso era el departamento del Putumayo y la ciudad de Mocoa. Y debía ser una cosa sencilla, porque yo le decía, toda la información por ley, esta debe estar cargada en una página. Entonces toca buscar la página. Y eso que parecía sencillo se convirtió todo en un maremoto, porque terminamos fue haciendo que la Procuraduría investigara, que la Contraloría investigara, porque no había página, primero que todo. La página que había estaba desactualizada hace 8 años, o sea, no había información veraz, fidedigna. La información que empezaron a cargar ni siquiera era información veraz. Era como que pusieron a alguien a última hora, llene y diga, y cuando fuimos a corroborar esa información no aparecía. Entonces, en relación a eso, surge estas presentaciones que para mí se han convertido en mi proyecto de tesis doctoral, en el sentido que pues me permiten a mí detallar que muchas veces las problemáticas que se dan, yo lo digo porque yo soy de provincia, yo también nací en un municipio, Sabana Larga Atlántico, y mi mamá es de Monpós, Bolívar, que por cierto nos están acompañando ahí en sala. Y en ese sentido, pues tal vez hemos evolucionado un poco en la medida en que la gente empezó a entender que el problema de los recursos públicos no es problema del alcalde, no es problema del gobernador, es problema de todos. La gente dice, pero es que en Bogotá sí funcionan. Y el problema no es que en Bogotá funcionen, el problema es que en Bogotá la gente tomó conciencia de que ese recurso es de todos, es nuestro. No tiene por qué haber otra persona que venga a hacer con mis recursos lo que él quiera. Y en ese sentido es que nosotros empezamos esta investigación. Por eso, siguiendo el concepto con la compañera, yo tuve la oportunidad en algún momento de conocer Mocoa. Y Mocoa tiene todas las características para ser Monpós Bolívar. De pronto, si no lo han conocido, Monpós Bolívar es un municipio colonial, tradicional, que recientemente fue categorizado como
uno de los patrimonios históricos de la humanidad, y la UNESCO le ha metido plata. Y en ese sentido, Mompox, haga de cuenta, el Mompox que yo recuerdo de niño era un Mompox perdido, decíamos nosotros, en el Magdalena. Uno no llegaba a Mompox, uno no pasaba por Mompox, como decía Gabriel García Márquez, sino que uno tenía que ir hasta Mompox. O sea, Mompox era una travesía, había que pasar por Bucaramanga, llegar a un municipio que ni siquiera es un municipio, es un caserío que se llama El Burro, ¿sí? Y de ahí es que uno giraba hacia Mompox, y eso era carretera. Decir carretera era mucho cuento, porque eso era una cuestión redestapada. Tocaba esperar hasta 5 o 6 horas después que te embalsen, después que te desembalsen, después que cojan para Mompox y así sucesivamente. Eso era una travesía. O sea, eso uno salía de Bogotá 4 o 5 de la mañana de hoy para llegar 6 de la mañana del otro día. Era más o menos el Mompox que yo me recuerdo, o era los paseos en lancha, que llegaba a unos 6, 7 de la noche, y entonces el último servicio que mandaban en lancha para Mompox era el que uno iban de pueblito en pueblito llevando gente como si fuera el bus escolar, ¿no? Como si fuera el bus que uno está conocido en la ciudad. El Mompox de hoy en día no es ese Mompox, porque como ha tenido inversión, como ha tenido recursos, como han habido otras administraciones, algunas buenas locales, otras tal vez no tanto, ha generado un nuevo concepto, ya no ha generado una nueva perspectiva. Ahora a Mompox se llega no en lancha, sino por carro como en cualquier otro lado. Ya son 12 horas de viaje y no 24. ¿Sí? O sea, estamos mostrando los avances. Cuando yo fui a Mocoa, encontré que exactamente Mocoa tenía que haber tenido los mismos desarrollos y características de Mompox, un municipio al lado de un río importante, que tiene recursos mineralógicos, que tiene recursos turísticos, pero que a diferencia de Mompox vive sumido en la pobreza. Y si ustedes recordarán, cuando se hizo el Mundial de Francia, hablaban de Manaos, y Manaos tiene yo hacía la comparación entre Manaos y Mocoa, y decía, Mocoa tiene las mismas características para ser el Manaos colombiano. ¿Qué es lo que ha venido generando? Pues fácilmente que se lo comió la corrupción. Esa es la conclusión que nosotros llegamos, y el estudio que hemos venido desarrollando es para mostrar por qué decimos que se lo ha comido la corrupción. O sea, es un estudio provocador en el sentido en el que nosotros de alguna manera, ahora sí, perfecto, de alguna manera, pues venimos encontrando cosas que la gente sabe, pero que infortunadamente no se manifiestan, porque muchas veces la gente dice, es que el gobierno no hace, pero la primera autoridad que tiene que funcionar son las autoridades locales. Para eso hay unas elecciones internas, para eso hay unos elementos de control interno, para eso hay unos contrapesos internos. Nosotros decíamos, en el departamento decíamos, ¿y qué pasa con la Junta Departamental? ¿Qué pasa con la Procuraduría Local? ¿Qué pasa con la Fiscalía Interna? Porque no podemos estar dependiendo de Bogotá. Y ahí era donde nos encontrábamos respuestas como, es que en Bogotá las cosas sí funcionan. Y uno decía, pero ¿por qué creen que en Bogotá las cosas funcionan? Lo que pasa es que en Bogotá se visibiliza más las cosas que no funcionan. Y por eso, como se visibiliza más, se intentan corregir. En cambio, en estos municipios, la gente ni siquiera sabe que no funcionan. Y por eso, como no saben que no funcionan, entonces creen que el problema es del gobierno nacional y no de las administraciones locales. Entonces, en esa orden de ideas, pues entonces nuestro objetivo general era, nos centramos dentro de la investigación que les vengo a mostrar hoy, podíamos haber hecho un estudio decantado de todos los recursos que le llegan al municipio, pero quisimos concentrarnos en lo que se llama el Sistema General de Regalías, porque a diferencia del Sistema General, que es el que administra Bogotá, Bogotá tiene muy fácil ver si efectivamente el recurso que se ha invertido para ese rublo se ha invertido o no. Entonces vamos a hacer un colegio, me hacen el favor, me muestran las fotos del colegio, pues se va a pagar una nómina docente, yo la pago desde Bogotá y así sucesivamente. O sea, todo queda centralizado, pero cuando es Sistema General de Regalías se supone que es un recurso que no le entra desde Bogotá, sino que las administraciones reciben de una serie de compañías extranjeras por la explotación de sus recursos locales. Esa es la intención. Y entre ellos, pues nos estábamos preguntando cómo esos recursos son administrados al interior de estas comunidades. Y ahí es donde veíamos que el sistema más débil es el sistema de comunicaciones. Entendida el sistema de comunicaciones, primero por lo que nosotros comprendemos y entendemos que es la vía red, digamos el vía internet, y la segunda que es la vía intercomunicación, que son las vías y carreteras. Nos quisimos concentrar para la presentación que tienen, yo tengo otro estudio también para mostrar qué fue lo que pasó con el sistema de intercomunicación satelital, pero nos quisimos concentrar porque este es más visible que el otro, porque en el otro puede ser que la antena no funcione, puede ser que el satélite no esté enchufado, puede que se presenten fenómenos meteorológicos que hagan que el sistema no funcione bien, pero cuando esté la vía es algo que es evidente. O sea, si tenía que reinvertirse para construir una carretera y no está la carretera, sino que es calle destapada, pues
muy evidente demostrarles que efectivamente se perdió el recurso. Entonces, en ese orden de ideas es la presentación que traigo para el día de hoy. El marco teórico pues está basado en la ley 141 del 94, en la cual pues se ratifica en el acto legislativo del 2011 y pues la serie de ordenanzas que han venido posteriores, la del 2012 y 2020. No me quiero concentrar mucho en esto porque no es la intención de, no es una cátedra de jurisprudencia donde podríamos ir explicando cada una de ellas, sino que quiero mostrar simplemente que tenemos un sustento legal para probar y demostrar que nosotros lo que muchos dicen que es atraso, no es atraso. Realmente lo que hay es un sistema de corrupción. Y si hay un tipo de atraso, si así la inversión se estuviera haciendo donde se tendrían que estar haciendo, en lo que debería estarse haciendo, no tendrían por qué tener atraso. El problema es que se desvía el recurso y el problema es que se utiliza para otra serie de rubros. Y en ese sentido, pues entonces nosotros podemos fácilmente decir que se presentan para fenómenos de corrupción, ¿cierto? Porque tenemos la norma y pues podríamos mostrar las evidencias de los funcionarios distritales administrativos que han venido pues siendo objeto de la justicia, ¿no? Que han sido sentenciados una y otra vez por la desviación de estos recursos. ¿Cómo hicimos nosotros la estructura metodológica? Tuvimos en cuenta dos aspectos característicos. Uno, el cualitativo y el otro, el cuantitativo. Cuantitativo es muy sencillo. ¿Cuánto de esas vías que se prometieron hacer se construyeron? Sencillo. ¿Cuántos kilómetros de vías se hicieron en realidad, en el terreno, que sean fácilmente demostrables? Y el segundo, ¿cuánto es el dinero que se ha invertido? Creo que eso cuantitativamente es claro. Y cualitativamente queríamos preguntar a las personas el nivel de satisfacción poblacional, porque muchas veces encontrábamos que las poblaciones no habían pedido ese tipo de acciones y por eso no les interesaba, porque como no les interesaba que por ahí pasara la vía o por ahí pasara un acueducto o por ahí pasara el tubo de Ecopetrol, pues entonces cuando pasaban algún tipo de situaciones irregulares la gente no les importaba porque simplemente no les interesaba que por ahí pasara una vía. Así de sencillo. Entonces ese desinterés de la comunidad favorecía pues justamente a los casos que estábamos denunciando. Y en eso, ¿cómo lo traducíamos? Pues entonces a través de la partición de convenios, porque como sabemos en la zona del Putumayo hay comunidades indígenas, hay comunidades afrodescendientes, hay comunidades minoritarias que viven en esas comunidades y no puede simplemente el alcalde de turnos ir a imponer la estructura que él se le ocurra manifestar y menos en comunidades rurales. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos en los objetivos cuantitativos, encontramos que de los 173.000 kilómetros de vía que debían haberse construido, solamente se construyeron 16.500, es decir, menos del 25%. Eso fue lo que encontramos en la realidad. Pero caso contrario, cuando hicimos la misma pregunta por el lado presupuestal, encontramos que de cada $1.000.000 que se debía invertir, se invirtieron 900.000. Es decir, se consumió el 90% del presupuesto, ¿cierto? Se consumió el 90% del presupuesto, a pesar de que solo se invirtió, ¿cierto? En el menos del 25% de lo realmente ejecutable, ¿sí? No sé si se entiende la proporción. Entre más recursos habían, menos vías habían para justificar. Eso fue lo que encontramos en el sistema cuantitativo. Y en el sistema cualitativo lo que encontramos fue, primero, que la administración local no tenía ni idea de cómo acceder a los recursos, porque es que si bien el Sistema General de Regalías les autoriza esos recursos como trámite interno, tienen que demostrar cuál es la ejecución que se le va a hacer a esos recursos. O sea, no puede simplemente decir, ya tengo $1.000.000, páseme ese $1.000.000. Tiene que decir, ese $1.000.000 va destinado para salud, va destinado para educación, va destinado. Pero con la administración local no tenía idea, ni siquiera tenía acceso al recurso y terminaba el gobierno nacional imponiendo, ¿cierto?, su recurso local. Es decir, como usted no hizo utilización del recurso que tenía derecho, entonces el recurso no se lo pagaban al municipio, sino que la nación se quedaba con ellos, ¿cierto? Esa es la primera parte. Y la segunda, ¿cierto? En los últimos 8 años encontramos que solamente se llegó a pavimentar o solamente se llegó a ejecutar el 26% de la acción. ¿Eso qué significa? Que el municipio no es que sea pobre, porque es que cuando uno va y le dicen es que ese municipio es pobre, uno tendría que preguntarse qué lo hace que sea pobre. No tiene recursos naturales y pues Mocoa tiene muchísimos recursos naturales. Lo mismo que el Putumayo. Tiene recursos turísticos, tiene recursos mineralógicos, tiene recursos económicos, tiene recursos agrícolas. La pregunta es ¿por qué esos recursos no están siendo invertidos? Y la respuesta se da por 3 fenómenos que nosotros aquí quisimos aventurarnos. Primero, no hay supervisión estatal. ¿Cuál es el primer ente de supervisión? Le decíamos a la comunidad. Son las veedurías ciudadanas. Y no habían veedurías. Eso nos lleva a nosotros a una reflexión.
la gente le achaca al Estado la responsabilidad que debe ser de la propia comunidad. Espera que el Estado con sus órganos de control entren a indagar e investigar las cuestiones que deberían ser propias de la comunidad. Si yo soy el que necesito la vía, yo soy el que debo hacer los trámites y demás para que efectivamente la vía se cumpla a través de las diferentes instancias que se presentan. Aquí en Bogotá nosotros, perdón, en Bogotá, nosotros yo sé que estamos en Bucaramanga, pero digo para las personas que nos siguen desde Bogotá, y como saben yo dicto clase en Bogotá, la gente en Bogotá, si el señor de la basura no pasa, y digamos no pasó una semana, no, sino que ya duró 3 semanas sin pasar, inmediatamente se quejan a la Procuraduría, a la Veeduría, ponen una carta, hacen un desistimiento, inclusive pueden llegar a la no cancelación del servicio de agua, que es el que le cobra a usted la utilización del sistema de basura, ¿cierto? O sea, si yo no recibo un sistema, yo pago, voy al día con mi factura, pero a mí no me están recogiendo la basura, pues yo no tengo por qué cancelar algo que no me están pagando. Eso queda claro para alguien en Bogotá, pero no queda claro cuando vamos a los municipios. Esa es la parte que quiero aquí decantar. O sea, la gente decía, pero es que el Estado no hace. Y yo decía, ¿y las veedurías locales por qué no manifiestan? ¿Dónde está la veeduría local? ¿Dónde está la Contraloría local? ¿Dónde está la Procuraduría local? ¿Dónde están los órganos internos de control de este municipio para que pongan en evidencia estas opciones que nos están haciendo? Entonces, no, es que ellos son amigos del rector, perdón, son amigos del alcalde, son amigos ¿cómo se llama?, del gerente, son amigos de no sé quién, entonces por esa razón esos órganos de control no funcionan. Entonces la pregunta es lógica. Si estamos en su sistema virtualizado y el órgano de control interno no funciona, ¿dónde están las quejas y denuncias al órgano de control superior? Porque vuelvo y soy claro, cuando se presentan los mismos problemas en Medellín, Bucaramanga o Barranquilla, inmediatamente la gente, si ve que el órgano interno no funciona, supóngase la alcaldía de Barranquilla, supóngase la alcaldía de Santa Marta, supóngase la alcaldía de Bucaramanga, inmediatamente hacen la acción jurídica hacia Bogotá. ¿Y por qué no pasa lo mismo en estas pequeñas comunidades y localidades? Entonces, en ese sentido, encontrábamos, primero, desconocimiento de las comunidades locales. Segundo, desinterés. ¿Sí? Que para nosotros nos parece más grave que el propio desconocimiento. Porque una cosa es que no sepan qué hacer y otra cosa es que no les interese que se estén robando sus recursos. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Tercera situación que a nosotros nos parecía curiosa. En Bogotá, para hacer una avenida o para hacer un reparcheo o para hacer cualquier acción dentro de la comunidad, en la comunidad negativa donde yo vivo, se tiene que tener no solamente el ente ejecutor que la va a hacer, sino además de eso el supervisor fiscal que va a mirar que efectivamente se cumpla. Porque yo no soy ingeniero civil, entonces si tienen que pavimentar o tienen que hacer un reparcheo de calles, pues yo no sé si o sea, yo veo que llegó una máquina, abrió un hueco y metieron cemento, es lo que yo veo, pero yo no tengo que saber, porque no soy ingeniero, si lo que ellos hicieron es técnicamente correcto o no. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Pues una empresa de supervisión que tiene que asesorar que efectivamente lo que hizo esta otra compañía sea lo que tiene que hacer o no. Lo mismo pasa con un edificio. Entonces, si hacen un edificio, pues debe haber una empresa que supervise que estas plaquetas y que estos elementos de construcción hayan sido los adecuados para la ejecución del mismo. Eso no lo encontrábamos en las lecturas de los documentos que nos pasaban en Putumayo. Simplemente el interventor se limitaba a repetir los datos que le pasaba la empresa que estaba haciendo el servicio. Es decir, no había una rectificación real, porque muchas veces el interventor ni siquiera vivía, ni siquiera convivía, ni siquiera tenía conocimiento del sitio donde se estaba haciendo la intervención de la obra, ¿cierto? Y los fenómenos que aducían iban desde razones de seguridad personal, porque muchas de estas zonas también, digamos, habían elementos al margen de la ley, hasta complicidades propias con los elementos de la función pública. Entonces nos decían, no, porque si el alcalde nos certifica que eso es así, pues debe ser así, pero usted es el elemento de control en ese caso. Usted no puede simplemente basarse en la información que el otro le está brindando, sino que debe corroborar que la información que se está brindando sea la fidedigna. Es decir, que si me dicen que pavimentaron 10.000 metros de calle, tiene que irme a medir que efectivamente fueron 10.000 metros de calle. Yo no me puedo simplemente basar en que el interventor me diga, ¿cierto?, que la cumplió, que es lo que pasa con el sistema presupuestal. Pues entonces, como ellos saben que se les paga por ejecución de la obra, entonces ellos pues pasaban los datos para cobrarse el presupuesto, pero no así cuando uno iba a supervisar la obra. Ahí es donde nosotros encontrábamos la disparidad entre el sistema y el otro. Caso contrario de los sistemas, digamos, de las ciudades, especialmente grandes, allá sí hay supervisión,
¿cierto? En este caso, y pues lo que encontrábamos es que sí se ejecutaban las obras, por eso es que hay un crecimiento desmedido en las ciudades y no en los municipios. Tal vez pecaré por un poco de ignorancia frente a algunos de los procesos, pero la queja que hacían en la localidad de La Calera era válida. Una ampliación de vía que debía haber tardado máximo 2 años, ya iban 8, y no se veía la terminación y ejecución de la obra. Entonces, las diferentes formas de intervención que utilizaron ellos, desde recurrir a las formas internas, después a la estructura de la gobernación y por último recurrir al gobierno nacional, presionaron a que la vía tuviera que terminarse, pues si no vienen los plazos previstos, pues tampoco se emplearan eternamente en el tiempo. ¿Ve? Entonces, eso mismo que pasa en La Calera era lo que no encontrábamos que pasaba en otras municipalidades, ¿cierto? Y muchas veces nos decían simplemente porque la gente no le tenía interés, la gente pensaba que lo que debía funcionar. Creo que la segunda página que están viendo es el de la universidad. Saludamos a la profe Jacqueline desde la Escuela Tecnológica y a los estudiantes que nos acompañan desde allá. Ahí alcanzaron a habilitar. Ya lo vimos, mi profe ya se dejó pillar. Bien, y en ese orden de ideas, la intención que nosotros queríamos destacar es que lo que se necesita es justamente exigirle en estos pequeños recorregimientos y municipalidades que cumplan la misma normatividad que cumplen en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, para hacer cualquier cosa, así sea un repartido de un hueco, se necesita que hayan todos los recursos y todos los componentes y todos los debates y todas las acciones necesarias para que se ejecute y se perciba que efectivamente eso se haga. Ahí es donde demostrábamos la diferencia entre eficiencia y eficacia. El mejor ejemplo para los compañeros que no son abogados, siempre lo he querido definir con el sacerdote de mi pueblo, de mi barrio. Él recoge todos los domingos la gente dice limosna, pero él no, como tal, no limosna. Él lo que recoge son mercaditos, o sea, le pone a la gente que no le dé moneda, sino que dé arroz, papa, yuca, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso lo hace como en unos pequeños paqueticos y se lo da a la gente pobre de la comunidad los días miércoles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que la gente el miércoles, cuando se acerca a pedirle al padre, el padre le da el mercado. Los pone primero a barrer, a ayudar en algunas cosas de la iglesia, no sé, a barrer los andenes, cosas para que se sientan útiles. O sea, no sientan que se les regaló el mercado, sino que sientan que se ganaron el mercado, que es muy loable, ¿no? Muy cristiano, muy de su parte. Cuando la persona recibe el mercado, ve que eso es una acción eficaz, porque él hizo su acción y recibió su mercado. Eso es eficacia, pero no eficiencia, porque probablemente la persona que lo está recibiendo no sea la más necesitada a la hora de recibir el recurso, ¿sí? Entonces yo podría hacerme pasar ese día por persona necesitada, ir a hacer el aseo de la iglesia, arreglar las sillas, lavar el baño, de pronto ayudar en los quehaceres que él me ponga y al final de la tarde recibo un mercado. Pero la diferencia es que yo no necesito ese mercado. ¿Ve? Entonces yo soy eficiente. ¿Ve? Cuando le llega la mercancía a la persona que realmente lo necesita, que es distinto a eficacia, que es cuando la persona recibe eficazmente, recibe lo que está ganando. Entonces la gente pide que sea eficaz el Estado. Y ahí lo que encontramos es que lo que se pulula son los elementos de la corrupción. Porque cuando el Estado quiere ir a darle el mercado a la persona, ¿cierto? Entonces termina el alcalde y el gobernador terminan haciendo campaña política con el mercado que es de la nación. ¿Ve? Entonces queda no como una situación que la persona tiene derecho por estar pasando una calamidad, sino como una bondad particular del mandatario de turno. Entonces, esos son elementos de corrupción. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, la interpretación que se le está poniendo es donde radica el error. Porque mientras a Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta, Santander y demás se le está pidiendo que cumpla una serie de procedimientos, los municipios que tienen mayor cantidad de pobreza pareciera que estuvieran posibilitados a invertir los recursos en lo que mejor les plazca. Y lo que favorece es que los mandatarios locales cojan el recurso para sus amigos, para sus conocidos y para sus... Prueba de ellos, pues han sido las personas que la Fiscalía pues ha venido sindicando en los casos, ya muchos de ellos detenidos con cargos y pagando años de cárcel y demás, porque
se ha podido evidenciar que efectivamente esos recursos no eran destinados a lo que se había dicho que se destinaban. Y parte de la dificultad que tiene el órgano de control para demostrarlo después es que el Sistema General de Regalías, si bien le pide al alcalde que justifique en qué se va a gastar el dinero, no le hace acompañamiento en lo que se va a gastar. Si usted dice que se va a gastar en un colegio, quiero ver el colegio. Debía ser lo lógico. Muestre que efectivamente, no sé, en las pinturas, mejores bibliotecas, mejor recurso tecnológico. Eso es esa es la parte que nosotros vemos de falencia a la hora que vamos a la municipalidad. Que simplemente el alcalde, si lo sabe hacer, porque muchas veces encontramos que no lo sabía hacer, quedaba dependiendo, y era un discurso generalizado en muchos de estos municipios, quedaba dependiendo de lo que mandara Bogotá. Entonces, si Bogotá hacía la vía, si Bogotá hacía la infraestructura, si Bogotá pagaba la nómina, si Bogotá. Entonces terminaba uno preguntándole al mandatario local, entonces, ¿cuáles considera que son sus funciones? Si está esperando que Bogotá le haga, si está esperando que Bogotá le ejecute, si está esperando que Bogotá le... Entonces, ¿cuál es la función suya como mandatario local? ¿Ve? Entonces, pero es que el Estado no me da recursos, y no es que no tenga recursos, es que no lo sabe tramitar. Esto fue el primer concepto que avanzamos. Y los que medio lo saben tramitar, como se dan cuenta que el Estado después no les pide cuentas en lo que el recurso le ha puesto, entonces termina es malversando los fondos a beneficio propio. Esa es la parte que nosotros decíamos de corrupción, que es el caso, ahora sí, que nos atrae a nosotros en el Congreso del día de hoy. Porque lo que uno encontraba, si bien el primero es una persona que de pronto no tiene conocimiento, y podría uno decir en los términos no académicos, es una persona que no tiene saber, que no tiene, o sea, que es un, digamos en el término vulgar, es un ignorante frente al tema, porque todos tenemos un grado de ignorancia. Yo no soy médico, entonces yo soy un ignorante frente a un caso de medicina. No así de pronto en áreas humanas, ahí soy conocedor, pero si aquí pasara alguien en el auditorio, tuviera un padecimiento cardíaco, yo no sabría qué hacer. Entonces yo en ese caso soy ignorante. Si bien esa persona puede ser ignorante en la administración de los recursos públicos, normalmente encontramos que muchos de los casos donde se desviaban recursos eran personas que eran profesionales y que eran educados por el sistema educativo. Y muchas veces uno veía que universidades humildes, locales, que uno dice que no tienen de pronto muchos recursos y presupuestos, no eran las involucradas. Personas que se habían ido a formar a grandes universidades con grandes renombres terminaban siendo los agentes desviadores de recursos y justificadores de los sistemas de corrupción. Y esa es la parte que a mí me preocupa para el Congreso de hoy. Porque no estamos hablando de una persona que no supiera que lo que está haciendo está mal. Estamos hablando de una persona que tiene el suficiente conciencia y tal vez ni siquiera la necesidad de desviar los recursos del municipio para su propio beneficio, porque tiene cómo sostenerse económicamente, porque tiene mejores ingresos que los que tendría trabajando solo en el municipio, pero que en su defecto no lo utiliza para eso, sino que lo utiliza es para enriquecer sus arcas personales o justificar la desviación de esos recursos. Y ahí es donde viene la reflexión. Primero, pues el sistema académico nuestro, porque estaríamos formando una serie de profesionales que son expertos en su área académica, pero no en sus áreas humanas. Porque estamos formando una persona que es un abogado, pero para que se acostumbre a ser, como dice uno vulgarmente, un marrullero. Es una persona que sabe cómo desligarse de la ley, cómo burlar la norma para beneficio personal y no para hacer justicia. Ese sería el caso que nosotros analizamos. Lo mismo vemos que pasa con el contador. Una persona que tiene la capacidad para detectar las desviaciones de la norma, pero que lo que utiliza es para justificar los recursos que va a su tolda personal. Y así encontraríamos cualquier cantidad de carreras, y así encontramos cualquier cantidad de profesionales. En ese sentido, creemos que la reestructuración no es solamente punitiva, que es donde queremos nosotros. ¿A qué le ha apostado el Estado? A hacer una sentencia punitiva. Y es lo que la gente pide, que normalmente haya mayores sanciones, mayores cárceles, mayores, digamos, más mano dura, y hemos abandonado el componente educativo y pedagógico. Porque lo que uno percibe es que el señor que no tuvo la posibilidad de ir a la universidad sabe y entiende cuando se está cometiendo un delito. Sabe que robar es malo, sabe que la desviación de recursos atenta contra sí mismo, pero parece que ese mismo elemento desaparece cuando la persona está formada. Y ahí es donde decimos cuál es la diferencia entre uno y el otro. Que esta persona tiene el aspecto de la moral kantiana, la tiene clara, aunque nunca haya leído a Kant. En cambio, el otro se concentró solo en el elemento de la ética.
que la ética es el comportamiento con los otros. Y entonces justifica su accionar en que no está prohibido por la norma. Y ahí es donde vemos un problema. Porque es que el problema no es que esté permitido o no. Si yo sé que está mal, sin importar si la ley lo dice que está mal o no. ¿Sí? Esa es la parte que a nosotros nos interesa a nosotros hoy de cantar y elucidar acá y traer para la reflexión. La academia no puede concentrarse solo en la transmisión del conocimiento, como si fuera una especie de fiscal, o si fuera una especie de veedor, o fuera una especie de notario, que es muchas veces lo que hemos quedado reducidos los docentes. Somos los notarios del conocimiento, somos los notarios de la acción. Es decir, el muchacho va al salón de clase y nosotros como notarios certificamos si adquirió el conocimiento mínimo o no para pasar a la siguiente asignatura. Y si reunió todas las asignaturas, entonces ahora presente la tesis para que entonces se pueda graduar. ¿Ve? Pero más allá de ser notarios, lo que interesaría es la formación, que es la estructura primaria por la cual se hizo la educación. No era atiborrar al muchacho de matemáticas, de normatividades, o atiborrarlo de conocimiento, era atiborrarlo para que la persona pudiera comportarse frente a los otros. Y creemos que ese es el déficit que ha presentado la academia actualmente. Hemos formado estudiantes que son expertos en derecho, expertos en ingeniería, expertos en medicina, expertos en contaduría, expertos en las diferentes áreas del saber, pero que no han desarrollado su componente formal, su componente personal, su componente humano. Y esa es la parte que a nosotros nos parece peligrosa, porque entonces ahí sí, las reflexiones que se estaban haciendo y que hacen bien los compañeros sobre la ética del nazismo se empieza a justificar, porque si yo lo que no hago es ilegal, ¿cierto? Si lo que yo estoy haciendo no es ilegal porque la sociedad me lo permite, entonces cualquier cosa es legal, porque la sociedad me lo permite. Entonces es un sistema utilitarista, pragmático, que lo único que conduce es a la desaparición del ser humano. Porque entonces no me interesa que yo a la desviación de estos recursos mata de hambre a 50 niños en un colegio. Eso no me interesa. A mí me interesa es que lo que hice no está sancionado. Decíamos, por ejemplo, en delitos informáticos. Para nadie es un secreto. Si bien se puede hacer un rastreo, ese rastreo no es infinito. Zuckerberg decía que normalmente los bases de datos tienen capacidad para almacenar 5 años de información. Es decir, que si pasados los 5 años, si no se ha detectado que en ese momento se cometió un delito, ya sería imposible, para no decir, o sea, sería casi un milagro, para no decir que es imposible, encontrar el delito cometido. ¿Sí? Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, más allá de formar, y aquí con la presencia de mis comisarios y de presencia de mis tenientes, más allá de formar personas para ser sancionadas, lo que quería es formar personas para que tengan el autocontrol y saber que lo que están haciendo está mal. Es que la primera formación no es la externa. Me hace recordar cuando alguien decía por qué, por ejemplo, la policía inglesa no lleva armas. ¿Sí? Porque los ingleses tienen claro, y la jurisprudencia inglesa tiene claro, que si algo no está contemplado en la norma, pero lo que hizo está mal, punto. Así de sencillo. Y si recibe una sanción que puede ir desde lo social, lo penal y lo legal, así no esté contemplado en la ley. Nosotros que somos y creemos ser orígenes del fruto del derecho positivo, lo que hemos es favorecido a que la persona mire cómo burlar la ley. ¿Sí? Cómo llegar al límite en donde la norma no aplica. Y esa es la problemática que nosotros vemos acá. Que entonces no se sanciona la acción en sí misma, sino se acciona si está contemplada en el código o no. ¿Sí? Esa es lo que a nosotros nos parece un elemento que es necesario rectificar en la academia. No todo está permitido, como se dijo en la Segunda Guerra Mundial. No todo puede ser válido. No todo puede ser plausible porque se tengan buenos o mejores resultados. Si él conduce un resultado bueno a costilla de otros, ese resultado no nos sirve. Pongo un ejemplo sencillo a mis estudiantes. Las máquinas de vapor, a nosotros nos acusan que la tecnología y la industria comenzó cuando los ingleses desarrollaron las máquinas de vapor hace 2 o 3 siglos atrás. Pero la máquina de vapor no la desarrollaron los ingleses, ni la descubrieron ellos, la descubrieron los egipcios. Lo que pasa es que los egipcios tenían muy pocos árboles, muy pocas materias primas, y lo que hicieron fue que cogieron una materia prima que era más barata que los árboles, los seres humanos, y los volvieron esclavos. Entonces, el resultado de la humanidad hubiera sido distinto si los egipcios hubiesen utilizado la máquina de vapor hace más de 3.000 años y no tener que esperar que los ingleses 3.000 años después, cuando ya no hay esclavitud, entonces diga, como ya me toca contratar un obrero, mejor entonces regresemos al concepto de la máquina.
¿Ve? Ese es el problema que nosotros tenemos, el concepto utilitarista y el concepto material. Puede que la industria haya desarrollado mejores elementos, mejores estructuras, mejor tecnología, pero no la usamos por el simple hecho de que es más barato tener un trabajador mal asalariado. Más barato que tener una persona que sé que no es dispensable para la empresa porque ya hay una máquina que la puede reemplazar. Y así sucesivamente. En ese sentido, estamos condenando a las diferentes estructuras sociales al valor utilitarista económico, que es donde mucha gente no capta que ese sistema no es el deseable. Permítame, doy ya que aceptar al compañero. Entonces, ese sistema no es aceptable o no es el deseable por una razón sencilla, porque ese sistema sí justifica, el utilitarista pragmático, sí justifica, ahí sí, todo lo que nosotros vemos en el componente local. Si se necesita la destrucción de los elementos naturales para la convivencia y la supervivencia, pues entonces se destruyen los elementos naturales. La consecuencia lógica es que lo que estamos es destruyendo el planeta. Si la intención justifica las acciones econometristas, entonces se justifica el acto de la guerra, porque él tiene lo que yo no tengo. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Si no tengo la capacidad de convencimiento, la capacidad de compra, lo que termino es haciendo ¿qué? La guerra, porque yo tengo la capacidad de la violencia. Y empiezo a justificar todo tipo de acciones que son contra el propio individuo. Entonces, lo que nosotros queremos concentrar y donde queremos terminar la indagación es, si bien estos municipios necesitan desarrollo, no es desarrollo a cualquier precio. Si bien la estrategia de los diferentes gobiernos ha sido que la población conozca, me acuerdo tanto un ejemplo cuando era chiquito y vivía en Sabana Larga, el edificio más alto del pueblo era la cura, la casa cural, que tenía 3 pisos. El tercer piso era el campanario, ¿no? El segundo era la casa cural y el primero era la iglesia, donde estaba la iglesia. Ese era el edificio más alto, ni siquiera la alcaldía tenía 2 pisos nomás, y la mayoría de la gente de un solo piso. Cuando uno llega a Bogotá y se encuentra el Colpatria, y se encuentra el Avianca, y se encuentra el ETV, ¿cierto? Y además de eso en City TV lo muestran, y mucha gente, yo no sabía por qué ve Bravísimo en pequeñas localidades en Valledupar, porque no ven eso en su comunidad, no ven vías pavimentadas, no ven Transmilenio, ¿sí? No ven grandes infraestructuras. Para ellos decir Bogotá es como ir a Marte. ¿Sí? Dicen, fui a Bogotá, y eso suena el eco atrás, Bogotá, 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 ¿sí? Porque para ellos es el solo ir pues significa un cambio. Si bien la forma de que esta persona se culturice cambiando de comunidad para que vea cómo se pueden resolver los problemas es válida, no puede ser al libre albedrío. No podemos estar esperando que surja una persona que tenga la intención de cambiar y mejorar esa estructura. El Estado como elemento, la sociedad y cultura como estructura, debe exigirse a sí mismo que los recursos, sin importar si son muchos o poquitos, sean fiscalizados, sean controlados. Que ese individuo, si bien tiene la libertad de pensamiento, y no soy contra la libertad de pensamiento, sería ilógico un filósofo que aquí hablando de, sí, pues que tenga capacidad de acceder a cualquier tipo de información, inclusive información que sea contradictoria, porque para eso es la academia. Pero eso no lo elimina la capacidad de disensión. Y eso lo decía Kant claramente. ¿Sí? Una cosa es que yo tenga la formación y otra cosa es que crea que sin la formación voy a llegar más lejos, que es lo que muchas veces se critica. Entonces, la relación de un individuo se supone que tiene capacidad de discernimiento porque tiene la capacidad de opinar contrario a la autoridad. El problema no es que opine contrario a la autoridad, el problema es que argumente contrario a la autoridad. ¿Sí? Yo puedo disentir de la autoridad. Ahora bien, ¿qué propone en contrapeso a lo que la autoridad está poniendo? Porque ese es el problema del caso colombiano. Y ese es el típico ejemplo de los campos de fútbol, ¿no? Aquí tenemos cualquier cantidad de entrenadores deportivos y especialmente entrenadores de fútbol, para ponerlo el ejemplo que le gusta a los muchachos. Pero misteriosamente viene un extranjero y nos clasifica al mundial. Y lo vuelve a tomar un local y no vamos. Entonces no es simplemente el concepto formal. Hay que traer el concepto que sí tienen los otros claros. En el caso de deportivo, pues habría que hacer todo el análisis de por qué deportivamente un extranjero es capaz de clasificar a la selección y un local no. Pero digamos en lo que a nosotros nos interesa acá
es que no es suficiente con que la persona haya tenido la posibilidad de salir. Debe regresar con la intención de cambiar y estructurar su propia comunidad. Infortunadamente, pues nosotros por las diferentes situaciones nos acostumbramos a la frase de que la gente se quería ir para no volver. Esa consecuencia es que cuando la gente vuelve, no vuelve a intentar transformar su sociedad, sino que regresa por formación obligada y lo que intentan es querer volverse a ir. Y entonces no transforma su sociedad ni transforman su elemento, sino que hacen los elementos necesarios para desplazarse. Esa es la reflexión que nosotros les traíamos aquí a grosso modo. Queríamos no extendernos uno en el tiempo. Dos, agradecerles pues al Congreso como tal que nos dé la posibilidad de expresar nuestro punto de vista. Agradecerle, maestro, vuelvo y le ratifico, agradecer aquí a mi teniente, a mi mayor, que me acompañaron, prometieron en la mañana estar, y aunque no estaban forzadas por ley, ¿sí? No iba a haber una sanción social moral, pero cumplieron su palabra de estar aquí con nosotros. Agradecerle a la profe Jacqueline, que nos acompaña con el TS1A de Ingeniería de Sistemas y el S13, si no estoy mal, de la profe Diana, que nos acompañan desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, que nos acompañan desde allá en esta presentación, esta ponencia. Nuestro tesis será una gota de agua en el desierto, pero de gota en gota, en algún momento el desierto se llena de agua. Y la intención es que en algún momento esa gota se convierta en pequeño riachuelo, ese pequeño riachuelo en pequeña laguna, ese pequeño laguna se convierta en mar y así hasta que cambie la sociedad. Para terminar, las grandes estructuras, comparar a Nueva York hace 80 años a la Nueva York de ahorita, no es solamente porque esté en Estados Unidos, es porque hubo un cambio de mentalidad. La gente entendió que ese es su sitio de donde vive y tiene que hacerlo respetar. No es suficiente las estructuras formales del poder. El primero que tiene que garantizar el poder soy yo. Y por eso tal vez uno ve al norteamericano muy insidioso en la garantía de sus normas y sus derechos. Y tal vez eso es lo que la gente aprendió de las grandes ciudades. Es que en Bogotá sí funciona. Esa frase siempre la he tenido en mi memoria. Y uno ve, los que vivimos en Bogotá sabemos que no funciona. Lo que pasa es que la gente en Bogotá aprendió o ha aprendido, para bien o para mal, a reclamar. Lo que toca es inducirles de que hay formas de reclamo, que no es la forma de la violencia la primera forma, pero que han aprendido de que no puede quedarse simplemente esperando que el mandatario haga, es lo primero que es el primer paso. Ya posteriormente, entonces tendrá que haber el cambio, porque quienes van subiendo saben que los que están atrás van a supervisarlo. Y lo mismo es lo que pedimos que pase en las comunidades. Para finalizar, quería poner el ejemplo de Funza Mosquera, Madrid, ya que ustedes vieron allá, en las experiencias que tenemos desde la Contraloría de Cundinamarca con estos municipios, Madrid es uno de los que tal vez ha llevado la delantera en Cundinamarca, porque como es un municipio pequeño que lo envuelve Mosquera, que es más grande, y lo envuelve Facatativá, que es más grande, ¿cierto? Entonces, la gente de Madrid y los mandatarios de Madrid saben que tienen tres problemas. Primero, si no funciona la administración local, va a terminar siendo un barrio de Mosquera o va a terminar siendo un barrio de Facatativá. Primera situación. Ya le pasó a Suba. La gente, yo le recuerdo por qué Suba terminó siendo de Bogotá. Porque cuando en el 73 Suba presentó que tenía más déficit que la administración local, o sea, desde que cuenta que era el tercer nicho de deficiencia en Cundinamarca, lo que terminaron fue anexando a Suba a Bogotá. Y desde entonces Suba no ha podido recuperar, desde el 73 a la época, Suba no ha podido recuperar su independencia. Suba debería ser como Soacha, porque tiene una capacidad, Soacha tiene 2,5 millones de personas, Suba tiene 1.400.000, 1.500.000, Engativá tiene 1.200.000 personas. O sea, si uno lo va a mirar, deberían tener capacidad independiente de la estructura de Bogotá. Solo Suba tiene más, cuando se hacen las votaciones en Suba, solo la cantidad de personas que votan en Suba votan mayor que la cantidad de personas que votan en Cundinamarca. Es más, si se sumara Suba, Engativá y Fontibón, sería mayor que la votación que tiene la gente en Atlántico, Magdalena y ¿cómo se llama? Y Atlántico Mayor y Valledupar.
para que se me entienda la proporción, ¿cuál ha sido la diferencia? Que Madrid entendió que si no formaliza, si no marca la diferencia y si no se industrializa y se convierte en una fuente de desarrollo, va a terminar o subsumida a alguna de las comunidades locales o va a terminar siendo un barrio de Bogotá. Eso es lo que la gente entendió en Madrid. Y por eso tal vez las administraciones han venido cambiando y mejorando en los últimos, sin importar, porque han habido candidatos de diferentes tendencias ideológicas, y la comunidad lo único que ha exigido es lo que haya mayor desarrollo, mayor progreso, al punto que ahorita Madrid se encuentra en una de las ciudades más industrializadas fuera de Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos terminar es mostrando que si se hicieran las acciones, si se lograra no solamente las pretensiones del Estado, no solo la administración pública, sino además de eso, el consenso con la comunidad, se podría generar que estas municipalidades que nosotros decimos que son pobres, terminen siendo lo que deberían ser. Grandes comunidades industriales desarrolladas con un gran potencial turístico, un gran potencial económico, que termine generando fuentes de empleo y no fuentes de personas dedicadas a la delincuencia. Bien, con eso, mi doctor, le cedo el uso de la palabra. Colega, le agradecemos su excelente exposición y un saludo también a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central que nos acompaña. Es breve la recapitulación, colega, que hacemos de su exposición. Gracias por traernos el ejemplo de nuestra bella región de Putumayo, como ejemplo precisamente de lo que usted nos ha querido demostrar y también explicar en qué consiste la ética pública. La ética pública consiste en eso. Aunque no me estén viendo, seré un buen administrador. Los recursos públicos se respetan. Esa es la ética pública y la conclusión general a la que podemos llegar de su excelente exposición, colega. Además, gran conocedor del tema, gran elocuencia para explicarnos. Le agradecemos la tabla cuantitativa, cualitativa que nos ha presentado. A las colegas, si tienen alguna intervención, alguna acotación para finalizar, bien puedan pasar a la tribuna, porque como servidoras públicas ustedes también tienen el conocimiento de toda esta dinámica que llevamos en los territorios y en la República de Colombia. Entonces, si tienen, nuevamente les reitero, alguna acotación que quieran expresar. Sí. Sino que el micrófono es para que quede en la grabación. Por ejemplo, de acuerdo a las experiencias, si es cierto, esta parte de la ética es parte fundamental en el que está realizando estas obras. Estamos hablando de la parte de contratación. También hay una parte muy importante que es la comunidad, ¿cierto? Que también está fallando en esta ética. ¿Por qué? Porque nos estamos callando, ¿cierto? Y usted dijo ahorita algo muy bonito con Nueva York, generar un cambio en la mentalidad de la comunidad para que ese desarrollo mejore. En su punto de vista, ¿qué se podría generar? ¿Qué estrategia, qué metodología se podría generar ante la comunidad para generarles ese conocimiento de qué es lo que deben hacer ellos, que ellos también tienen la responsabilidad como comunidad de no quedarse callados y de saber reclamar ante de pronto esos hechos que están haciendo que no se presente ese desarrollo en esa comunidad? No, interesante pregunta que su merced nos hace. Digamos que la misma pregunta se hicieron en Nueva York, valga la redundancia, se le hicieron en los 80. Hay sitios que son emblemáticos para nosotros, Times Square, por poner un ejemplo sencillo, y la gente dice Times Square, ¿no? Están las grandes multinacionales, las grandes empresas, fashion, sí, o sea, ya vive Shakira, o sea, personas que tienen ese nivel de ingresos, o sea, uno por ahí pasará, pero de turista,
Para de contar, o sea, decir me voy a tomar un chocolate en esa esquina sería dedicar como un día de salario completo para un solo chocolate. Entonces, ya tú supondrás comprarse un vestido o comprar un carro de los que ellos muestran allá. Pero Times Square en los 80 era el cartucho de ellos. Era la forma, era digamos la forma de y de las sustancias psicoactivas, sino además de eso porque era zona delincuencial, era zona dirigida por la mafia. ¿Qué fue lo que cambió? Y en ese momento fue Giuliani el que planteó la estructura. Si tenemos dos opciones, seguimos viviendo bajo la sombra de esta gente que nos promueve porque es propio. O sea, si la gente ve que el delincuente es el que manda, pues se vuelve delincuente. O sea no necesita ser un experto sociológico para entender ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de Giuliani, la estructura fue sencilla. Fue sencilla en el sentido de que el pensamiento sociológico, ¿cierto? Era sencillo en la medida en que el Estado tiene que recuperar la estructura de legalidad. Y en el caso norteamericano, la estructura de legalidad se dio, fue mostrando de que las personas que tenían mayor poder también podían pagar. En el caso norteamericano. En el caso colombiano, nosotros consideramos que si bien el proceso de paz y si bien las estructuras de paz son necesarias, no se puede llegar a una paz de cualquier forma. La paz tiene que, las paces de cualquier forma terminan son motivos de futuras confrontaciones. Y esa es justamente la eliminación. ¿Por qué funcionó en los procesos de paz en Sudáfrica? Porque la intención era que la persona comentara sus acciones, se dieran a conocer las acciones de los diferentes grupos que se vieron alterados en las guerras civiles sudafricanas como forma de restablecimiento de la verdad histórica, ¿cierto? Y en el caso sudafricano funcionó. En el caso colombiano, si bien no podemos aventurar el futuro, sí se puede presuponer que en muchos casos está quedándose comunidades al margen de esa verdad. Y eso lo que va a justificar son futuras acciones de violencia. Entonces, en ese orden de ideas, la forma de estructura de pensamiento tendría que modificar en el sentido en el que la metodología que en su momento un alcalde de Bogotá utilizó, no, pues no lo decimos para no hacerle campaña ni nada por el estilo, de primero llamemos a la educación, porque es que la gente piensa que es que meter 10 pesos en educación es perder la plata. Ese es el problema. O sea, si la gente no ve el edificio, o si el mandatario de turno cree que si no hizo la vía, o no hizo el edificio, o no hizo, entonces esa plata se perdió. Y resulta y acontece que si lo que cambió en Bogotá, después de esa administración, fue que la gente empezó a tomar conciencia. Si uno mira las administraciones que han venido funcionando, incluyendo la de Santander, donde estamos en este momento, si ha venido cambiando, es que lo primero le apostaron a la educación, a la formación. Entonces puede parecer que es un rubro muerto, puede parecer que es un rubro que no da, o sea, un niño de 5 o 6 años no le va a mostrar a usted valores humanos el viernes, el sábado, dentro de un mes, pero 20 años después se va a convertir en una persona de bien. Ese es el valor, el principal valor, ¿sí? Hacer el edificio es fácil, ¿sí? Claro. Sí, digamos que, sino que yo prefiero no decir nombres, pero sí, o sea, sí hay, habrían ejemplos, o sea, hay personas, tal vez esa es lo que la comunidad muchas veces cuando la gente dice, pero mire que pusieron a tal persona que no es apolítico, y no es que nadie es apolítico, ¿cierto? Pues desde Platón hacia arriba todo el mundo tiene una clara concepción de política, que no sea la tradicional es otro cuento, pero la sociedad ha intentado es poner gente que no tenga que ver con ese mundo para ver si salimos de los elementos de corrupción. Entonces uno dice, ¿y por qué en Valledupar ganó no sé quién? ¿Y por qué no se ganó no sé quién? ¿Y por qué esta vez tenemos presidente no sé quién? ¿Y por qué? Porque la gente quiere es un cambio en el sentido no de la palabra cambio, como venimos en campaña, sino lo que la gente quiere es otra percepción distinta a lo que se ha venido haciendo. ¿Sí? Entonces hagamos las cosas de otra manera. Entonces, antes que cambiar Times Square, lo que cambió fue el pensamiento del Estado neoyorquino. Porque antes de que llegara Giuliani a la alcaldía de Nueva York, el pensamiento neoyorquino es, si no hay índices de delincuencia, si no hay índices de asesinato, si no hay índices, entonces estamos haciendo una buena administración. Y por debajo estaba, ¿sí? Como estaba Chicago, Los Ángeles y demás, y allá sí habían guerras abiertas entre carteles, menos en Nueva York, entonces la mafia en Nueva York funcionaba sin... Entonces, siempre y cuando los homicidios al mínimo, ¿cierto? Pues entonces parecía que no hubiera problema. ¿Qué cambió con Giuliani? Empezó a meterlos, ¿cierto? Empezó a meterlos presos, como dice vulgarmente, y empezó la gente a entender que el Estado es el que tiene el control. Tal vez para terminar en las cuestiones, en la
La representación francesa de Alex Piron, pues que es uno de los filósofos políticos que uno más le encanta leer, dice justamente eso: la función primaria del Estado es garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Y cuando habla de seguridad no habla de mayor cantidad de pie de fuerza. Por eso poníamos los ejemplos de Costa Rica, es una nación sin ejército. Y uno dice, ¿por qué allá no hay narcotráfico? Por poner ejemplos sencillos. O por qué allá no hay amenaza de guerra, o no hay insurgencia, o no hay, ¿sí? Porque no es mayor pie de fuerza. La función del Estado es dar, ¿cierto?, los elementos necesarios para que la gente viva bien. Y en ese sentido, no es darle casas, no es dar un salario, no es dar un mercado. Esa no es la función. La función del Estado es garantizar que la persona pueda desarrollarse. Ya aquí me están reclamando por el tiempo, entonces, ¿sí? Entonces, le cedo el uso otra vez de la palabra a mi doctor. Le agradecemos, colega, su generosa presentación. A las colegas de la Escuela de Policía, bienvenidas. Es para nosotros un gusto que se integren. Esperamos en el próximo congreso ver 500 de ustedes aquí, porque es muy interesante que nosotros también logremos esa integración entre la academia policial, militar, civil y construyamos una ética para todas y todos en el país. Gracias, colega, por su presentación y nuevamente al instituto por habernos seguido a través de Zoom. Un gran saludo aquí desde Bucaramanga. Como las palabras del rector esta mañana nos resonaban: cuando pisamos tierra santanderiana, todos somos santanderianos. Muchas gracias a todas y a todos. A usted, maestro. Pase buenas noches. Lo mismo, colega. Igualmente. Vamos a Sí, ya. Sí. Sino que primero, sí podemos, sí, exacto. ¿Dónde están las banderas? ¿Dónde están las banderas o dónde está la pantalla? Yo no tengo novia, así que no se pone celosa porque dos niñas bonitas me acompañan, pero no sé si ustedes... Ah, bueno. Porque chévere con... El que está con uno debe saber lo que tiene. No, yo digo porque... Cuando publique esta foto, la fama, yo la voy a poner de la política, voy a poner la fama de la política. Es que por eso yo también la voy a publicar en toda la... Es que la fama de la política. ¿De las banderas acá? Sí. Pero entonces hay que correr eso. Perdón. Hay que ver con su merced. Pero que salgamos con las tecnologías, que es lo bonito. Ve, colega, venga, por favor. Pero usted se le puso la gorra. Sí, yo la tengo puesta. ¿La quiere? Si quiere. Pues hola. Si cruzas con el mío, te ven las banderas, ¿no? Sí, con todas. Vamos a ir más con todas. Sí, todas. Pero contigo. Ven, te lo recibo. Muchas gracias. Ahora sí, publíquelo para que... Voy a poner la fama de la política. Y si gustas horizontal. Porque en el Facebook se da mejor horizontal. Te las comparto. Gracias. Gracias, colega. Ahora sí, nos vamos para nuestro... No sabía que tenemos una actividad, ¿vamos? Sí, vamos a echar vallenato un ratito. ¿Vamos? Colega. Vale,